Buenas tardes, nosotros les vamos a hablar un poco acerca pues de la política de seguridad democrática en el periodo del 2002 al 2010. Los integrantes pues del equipo son Juliet Verónica Blaya, Sarita Clavijo y quien les habla, Joan Céspedes. Empezaremos dejando pues un interrogante, el cual es ¿qué significa realmente hablar de seguridad democrática en un país que durante años vivió bajo el miedo y la guerra? Pues hoy haremos un recorrido histórico, político, social por la política de seguridad democrática para poder entender que no solo son sus resultados, sino también sus implicaciones, democracia colombiana, y hablar pues de en un país que ha vivido bajo el miedo y la guerra significa pues implementar políticas de seguridad que protejan los derechos fundamentales, tal como lo son la vida, la integridad y que pues estos fortalezcan el Estado de Derecho y la autoridad democrática. Lo cual también conlleva pues que la seguridad debe estar enmarcada pues en la democracia y la solidaridad ciudadana y no solo debe ser confundida con una política de guerra, aunque pues a menudo esta se ha visto fuertemente ligada pues a estrategias militares para combatir pues los grupos armados ilegales. Esta se originó a finales de los 90 y en donde Colombia enfrentaba pues una crisis profunda, el fortalecimiento de las FARC y el ELN, el crecimiento del paramilitarismo, los secuestros masivos y un estado débil, pues tras el fracaso del proceso de paz del Caguán, la población exigía autoridad y presencia estatal. Seguido a esto, les vamos a hacer una línea de tiempo en donde les vamos a explicar un poco más acerca de cada tiempo. En esta línea de tiempo empezamos pues con la década de 1980, donde se daba la expansión del conflicto armado interno. En los años 80 pues ya se consolidaban pues las guerrillas más fuertes del país, los cuales eran las FARC, ELN, EPL y el M-19. Se incrementaban pues los secuestros, atentados y tomas poblacionales. En 1984 también tenemos que pues estaba el acuerdo de paz de la Uribe entre el gobierno de Belisario Betancourt y las FARC. Estos fracasaron pues poco tiempo después. En 1985 se dio la toma del Palacio de Justicia por el M-19 y en 1989 se dio ya como tal el asesinato pues a líderes políticos y auge narcoterrorismo del cártel de Medellín. Este impacto que tuvo pues, en el Estado pues, debilitaba pues, a nosotros como la violencia de la guerrilla, paramilitar y narcotraficante. En la década de 1990 tenemos la expansión del conflicto armado interno. Aunque se firma la Constitución del 91 que promete paz y democracia, el conflicto que agrava en zonas rurales, las FARC y el ELN se fortalecen militarmente y financieramente gracias al narcotráfico y la extorsión. De 1990 a 1994, las FARC realizan ataques en gran escala a Patascoy, Las Delicias, y Miraflores. En este surgen Autodefensas Unidas de Colombia, conocidas como las AUC, en respuesta pues a la guerrilla. Este impacto fue el aumento de la violencia en todo el territorio, secuestros masivos y desplazamiento forzado. Seguido a esto tenemos de 1998 al 2001, donde parte del gobierno de Andrés Pastrana y la crisis del proceso de paz, se establecía que la zona de distinción del Caguán era de 42.000 kilómetros cuadrados en Caquetá y Meta. Aquí las FARC aprovechaban la zona desmilitarizada pues para remarse y entrenar y ampliar pues su control territorial. Entre 1999 y el 2001, los secuestros, extorsiones y ataques aumentaban muchísimo más. En 1999 había una instalación formal del proceso del Caguán. En el 2000, el fortalecimiento militar de las FARC y crisis del proceso. Y en el 2001, pues la crisis total del proceso de paz. Llegamos al 2001, donde se da la crisis de seguridad y presión ciudadana. En este habían altas tasas de homicidio, aproximadamente 28.000 al año, y secuestros, más de 3.000 casos anuales. En este se dieron las tomas de guerrillas en municipios, destrucciones de infraestructura y desplazamiento masivo, y se generó un clamor nacional pues, para recuperar la autoridad y el orden de este contexto social y político que llevó a este año, el 2002, pues con la elección de Álvaro Uribe, que se lanza después como respuesta directa pues a la seguridad generalizada. Ahora hablaremos de las estrategias del Estado político y militar.
La política se basó en un principio en la seguridad de un derecho de todos y una condición para la democracia. Bajo esa idea se impulsó la presencia militar en regiones abandonadas y el fortalecimiento del ejército, la inteligencia y el control territorial. Entre estos tenemos tres importantes movimientos que fueron los programas de redes de cooperantes, la recuperación de carreteras y municipios y los resultados militares, reducción de secuestros, debilitamiento de las FARC. También en esa misma estrategia se centró el poder en el Ejecutivo y reducción de papel de diálogo civil, lo que generó tensión con los derechos humanos. Su objetivo principal fue restablecer el control del Estado sobre todo el territorio nacional, proteger la población civil y reducir el poder en los grupos armados ilegales como las FARC, el ELN, las AUC y el narcotráfico, garantizando así la gobernabilidad democrática. Entre estos tenemos el reforzamiento del Estado y legitimidad institucional, que fue el mayor control de alcaldías y gobernaciones, fortalecimiento de la justicia y la política y campañas de comunicación que mostraban resultados militares como victorias del Estado. También tenemos la participación ciudadana en la seguridad, que es la creación de programas de cooperación civil y militar donde la población reportaba movimientos sospechosos o colaboraciones con la policía local. Después tenemos la política exterior y legitimidad internacional, consolidación de apoyo internacional entre Estados Unidos, la ONU y otros países para legitimar operaciones y recibir financiamiento. También tenemos la recuperación de control territorial, que se consolidaban municipios, carreteras donde antes predominaban los grupos armados. También están las operaciones militares emblemáticas, ataques coordinados contra las FARC y grupos armados con nombre como Operación Libertad o Operación Patrimonial. Luchas contra el narcotráfico y la financiación ilegales, interdicción de culturas, ilícitos, incautación de drogas y capturas de líderes. Tenemos la tensión de los modelos. Mientras la política mostraba resultados de seguridad, comenzaron a visibilizarse en las denuncias por violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y persecuciones a las posiciones políticas, los falsos positivos, la intercepción ilegal de comunicaciones y las alertas de organismos internacionales. Así, la seguridad democrática logró pacificar territorios, pero a costa de debilitar equilibrio entre autoridad y libertad. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la política de seguridad democrática o el PSD tuvo un fuerte componente normativo. Se buscaba recuperar el monopolio legítimo de las fuerzas y reforzar la autoridad estatal mediante mecanismos jurídicos de excepción, reformas legales y nuevas figuras institucionales. Sin embargo, la expansión de poder coercitivo del Estado trajo consigo tensiones importantes como el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humano, o el DIH, como solemos decir. Como mencionaba mi compañera, se tiene el fortalecimiento del aparato jurídico del Estado, en el que da soporte legal a las operaciones militares y a la estrategia de seguridad como creación de la Ley de Justicia y Paz del 2005. También se tiene la tensión entre seguridad y derechos humanos. Este dilema se basa en que la búsqueda de seguridad fuerte chocó con la protección de vida y las libertades civiles, como lo que ocurrió con los falsos positivos, la persecución de líderes sociales y opositores y operaciones militares agresivas. Las tensiones y contradicciones del modelo, como la desmovilización y justicia transicional, se buscó integrar actores armados al Estado para reparar parcialmente los daños en mecanismos como la desmovilización paramilitar y demás. Ahora, las transformaciones para la ciudadanía. En muchas regiones la política permitió la reactivación económica y el retorno para empresas, pero en otras la militarización generó miedo y desplazamiento. En las zonas urbanas hubo sensación de inseguridad, en las zonas rurales persistieron las violencias y pues nuevos actores armados. Durante la política de seguridad democrática, o como se llama PSD, en el gobierno Uribe no solo se buscó recuperar el control territorial y la autoridad estatal, sino también reactivar la economía y mejorar las condiciones sociales que ya habían sido golpeadas por las décadas de la violencia, desempleo e inestabilidad institucional. Sin embargo,
Las mejoras macroeconómicas no siempre se tradujeron en equidad social, y esa fue una de las tensiones centrales del modelo. Se habla de temas específicos como reactivación económica y confianza inversionista, programas sociales y asistenciales, inclusión social y cohesión nacional. Desde la óptica económica social, el gobierno Uribe logró estabilizar la economía y expandir el gasto social, pero su modelo se apoyó en una base desigual y centralista. Mientras muchas familias sintieron mejoras en seguridad y empleo, otras vivieron los costos sociales del conflicto y la concentración económica. Ahí sale la frase: el país creció, pero no todos crecieron con él. Acá se puede ver la diapositiva. Ahora, las herencias y debates vigentes. 20 años después, el país sigue discutiendo los efectos de la seguridad democrática. Algunos la ven como base del progreso y la inversión, y otros como las nuevas formas de autoritarismo. Quizás la gran lección que deja es que no puede haber democracia sin igualdad, pero tampoco seguridad sin respeto por la dignidad humana. Más de 20 años después, y después del inicio de la política de seguridad democrática, Colombia todavía vive entre sus logros y sus sombras. Este modelo transformó el país en lo militar y en la imagen de Estado fuerte, pero dejó también herencias estructurales y dilemas éticos que siguen marcando la agencia pública, como seguridad y control territorial, economía y desarrollo, derechos humanos y justicias, política y liderazgo, sociedad y cultura, política internacional. Como último, como ya a método de conclusión, la política de seguridad democrática consolidó un Estado fuerte, pero también nos obligó a cuestionar qué tipo de seguridad queremos. Hoy el desafío es transformar esa nueva visión en seguridad humana, que no solo proteja al Estado, sino que garantice la vida, la libertad y la igualdad por todos los colombianos.